Hola a todos, bienvenidos a una nueva entrevista especial de Valor Analytic, hoy con una de las mujeres más importantes en la economía de Colombia, una dirigente gremial muy importante que hace apenas unos días anunció su retiro. Y hoy vamos a hablar de esas fechas importantes, de los retos que vienen para su gremio, que es Camacol, la Cámara Colombiana de la Construcción. Sandra, bienvenida. Rodrigo, muy buenos días y muchas gracias por esta invitación. Bueno, Sandra, la primicia nacional de tu retiro fue de Valor Analítica hace 2 semanas. Sorpresa para todos, porque veíamos siempre un gremio sólido, pero me gustaría hablar un poco de ese primer momento en el que dices, yo creo que voy a retirarme. Llevo ya varios años liderando el gremio de los constructores, que además es un gremio de hombres, ¿no? Esa es una cosa de la que creo que hablamos después. Es un gremio de muchos hombres liderados por mujeres durante mucho tiempo. ¿Dónde empieza la historia de pensar en el retiro y decir a la Junta, señores, me quiero ir a dedicarme a otras cosas? Durante mucho tiempo, porque realmente yo entré a mi vida gremial como gerente de Camacol Bogotá y ahí duré 5 años. Después arranco como presidente en el 2011 y ya estoy llegando casi llego a los 12 años como presidente. O sea, uno suma esto, estoy casi en los 17 años. Entonces, tal vez hace un año yo dije, bueno, llega otro gobierno, independientemente del gobierno que llegara, estaba como pensando si no valdría la pena empezar a explorar otros espacios para hacer cosas distintas, aunque yo amo profundamente lo que hago en Camacol, he disfrutado de esta vida genial enormemente, pero dije, puede ser que ya hace tal vez un año empecé a decir, bueno, seguramente se está llegando el momento, y ya cuando uno le empiezan a dar vueltas en la cabeza otras cosas, de pronto, ¿por qué no profundizar los temas de equidad de género que lo aprendí o lo encontré como una pasión muy recientemente? O si de pronto el tema es más mirar el tema de vivienda y ciudad desde otros espacios. Entonces, arranqué hace un año pensando y a tratar de construir qué podría ser, ¿no? La vida de la consultoría, que a mí me gusta mucho. Finalmente, el momento que me pareció como, como oportuno por todo lo que significa esto, los 65 años de Camacol. Este año son los 65 años de Camacol. Venimos de 2 años y casi todos nuestros eventos son virtuales. Entonces, tal vez aprovechando la presencialidad, el poder volvernos a encontrar, el poder volvernos a abrazar con todos nuestros empresarios. Dije, bueno, este seguramente es el momento. Hicimos un congreso maravilloso y en el marco del congreso le anuncié a la Junta, primero a la Junta y después a pues todas las 2.000 personas que nos estaban acompañando, que yo pues a tomar la decisión de retiro. Bueno, ahí es muy importante entender hacia dónde se dirige ese pensamiento, porque en el aviso, en el anuncio del retiro de la presidencia de Camacol, se habla entonces de dedicarte a cosas de equidad de género, de inclusión, de mujer, de apoyar a los que no han tenido tantas oportunidades. ¿Cómo sería eso y hacia dónde estás proyectando lo que viene después del 31 de diciembre de 2022? Bueno, Rodrigo, la verdad, yo, alguien me preguntó en algún momento, ¿qué le faltó hacer? ¿Qué le faltó por hacer? Y yo dije, hay varias cosas, pero una de esas es, tal vez encontré poner mi talento a disposición del trabajo de hacer la brecha de equidad de género un poco tarde. Me hubiera gustado, como mujer presidente de gremio, empezar antes, pero empecé y empecé a aprender, porque esto no es un cuento solo de que no, trabajemos por las mujeres, toca aprender. Hay mujeres en Colombia que saben de eso, hay espacios, hay grupos y estoy súper involucrada en eso. Entonces, dije, seguramente, o no dije seguramente, es una cosa que realmente estoy encontrando un valor enorme porque hay mucho por hacer todavía, mucho por hacer. Por supuesto, en Camacol arrancamos con Construimos a la Paz, que es un programa que aporta cierre de brechas de género en el sector de la construcción. Y ahí he empezado a involucrarme mucho con cooperación para este tema, pero quisiera ir un poco más allá. Y ese es uno de los temas a los que pues, me voy a dedicar, como ese talento o esas habilidades que he logrado tener en esta vida larga en Camacol, ponerlas a disposición de este tema que me apasiona desde otros frentes. Que no será el único, porque yo no me puedo desprender, y esa es una realidad de mi vida, del tema de vivienda, que también es mi otra pasión,
y el tema de ciudades de calidad. Yo soy más urbanista realmente que viviendista, entonces tal vez retomar el tema de la ciudad, estudio todos los días sobre eso, aprendo todos los días sobre eso, entonces esos serán mis tres, mantener o llevar mis tres pasiones a otros espacios y a otros frentes de trabajo. Bueno, ¿y nos vas a contar en primicia para dónde te vas o todavía es secreto reserva el sumario? No, es que yo más bien esperaría que cuando tenga armados estos proyectos que ya tengo en la cabeza, pues me inviten para contarles. Seguramente voy a necesitar muchos apoyos y necesariamente esto es de unir esfuerzos. Entonces, pues sí, acá estaré golpeando la puerta de ustedes para contarles. Así será. Bueno, cuando uno generalmente hace el balance y dice, es momento de retirarme, es momento de dar el paso al costado, dar la oportunidad a otras personas que puedan venir en el camino. Uno hace ese balance y dice, bueno, ¿qué fue lo mejor y qué fue lo peor? Lo mejor de esos 10, casi 17 años en Camacol, ¿qué fue? Va a ser difícil escoger, yo sé, pero debe haber uno o dos cosas que uno siempre tiene que decir, dice, esto fue lo mejor de haber estado acá. Yo te digo dos cosas. Una, mi formación es urbanista. Yo soy arquitecto urbanista. ¿Y por qué arranco por ahí y hablando en primera persona? Porque cuando abren el proceso en Camacol, Bogotá, el perfil no necesariamente se ajustaba en mi hoja de vida al hecho de ser urbanista. Y sin embargo, llegué a la gerencia de Camacol Bogotá. Eso hace que Camacol empiece a tener una mirada, no porque llegue yo, porque ya mis antecesores algo habían trabajado en eso, en Camacol Bogotá, pero se le empieza a dar una importancia al tema de ciudades de calidad desde el gremio. Eso yo creo que es de las cosas de las cosas que me llevo con orgullo y con gran satisfacción, es que este gremio propone, estudia, hace propuestas y ha logrado bases en trabajar o en construir cada vez más ciudades de calidad. Ese es el primer tema. El segundo tema, que para mí era un poco como, y ya esto en la presidencia, es que se hablaba mucho de la importancia, incluso en las tributarias, en la agenda empresarial de Colombia, y es legítimo, por supuesto, es legítimo que se hable de la infraestructura como un tema transversal, del tema de crecimiento económico como un tema transversal, del tema de empleo. Yo decía, ¿por qué la vivienda no está ahí? ¿Se entiende? La vivienda es una cosa que es de la médula de los hogares colombianos. ¿Por qué no está en esas prioridades de la agenda empresarial, de la agenda de gobierno, de la agenda país? Y se logró. Ahora todo el mundo habla de vivienda. En el Consejo Gremial que he tenido me encanta, ese es un espacio que yo valoro y admiro enormemente, ha habido mucho apoyo, pero creo que fue la manera de concientizar de que la vivienda, que cuando se habla de vivienda y suelo y ciudad, no se está hablando de un tema solo sectorial, es que la vivienda, uno construye una vivienda y mueve el 54% del aparato productivo económico. Con una vivienda, es todo, con una vivienda se generan 4 empleos entre directos e indirectos. Entonces esos empleos es crecimiento y hay una cosa que una vivienda es desarrollo social porque le cambia la vida a los hogares colombianos. El que no tiene una vivienda y la tiene, su vida es otra. Yo me voy con eso en el corazón, en la satisfacción más grande. Además eso es, porque ya no debo mirar para atrás, pero sí cuando tú me haces esa pregunta tan bonita, digo, bueno, ¿qué balance? Balance de ciudad, balance de vivienda. Ya la vivienda está en donde debe estar en la agenda país y me voy con la ilusión de seguir trabajando en eso. Bueno, si hablamos de lo no tan corporativo, no viendo desde el lado de Camacol como gremio importante en la economía colombiana, sino en el ámbito personal, lo mejor que se deja ese balance, ¿qué es? Rodrigo, yo diría que el aprendizaje, ¿no? Yo me llevo eso. O sea, yo 12 años presidiendo un gremio tan importante que maneja un tema tan sensible y tan hermoso para los colombianos como es la vivienda, eso es el aprendizaje. Eso yo hace 12 años era otra persona, yo era otra mujer. Yo ahora soy una mujer con unas habilidades distintas, esa capacidad de llevar la vocería y de convencer de que la vivienda es importante, esa capacidad de ese talento de construir o de armar unos equipos maravillosos. No son mi equipo, es el equipo que queda en Camacol, que es un equipo
absolutamente, no solo comprometidos, sino de un nivel profesional enorme. Me llevo mucho aprendizaje, parecería corporativo, pero yo amo el tema de las regiones. Porque por mi formación, finalmente antes de Camacol, yo me formé en el sector público. Yo me la pasaba en el territorio. Y cuando llegué a la gerencia de Bogotá, de alguna manera, de Camacol Bogotá, dejé eso a un lado y con la presidencia vuelvo y encuentro esa maravilla de seguir conociendo Colombia, y eso me alimentó muchísimo. Pero sí, realmente soy otra persona, soy otra mujer. Hay una cosa que me llevo y me la llevo absolutamente convencida, que es el trabajo por las mujeres. Porque mira, a mí no me ha ido mal. O sea, si yo miro el hecho de ser mujer en un gremio de hombres, yo no tuve ni talanqueras. Lo que pasa es que hay ciertas cosas que uno aprende a ver mirando cómo le pasa a otras mujeres y uno se da cuenta de que sí toca levantar la mano y decir las cosas y abrir espacios y aprovechar eso que uno sabe hacer, ese talento, para que otras mujeres también sientan que sí son capaces. Cuando uno empieza a mirar y a estudiar el tema, se da cuenta que uno mismo hay veces se autosabotea. Así le esté yendo divino. Me llevo eso, me llevo mucho, mucho aprendizaje. Yo tengo 2 hijos, yo soy mamá de 2 hombres ya 22 y 25 años, que cuando entré eran unos niños. Claro. O sea, vivieron su adolescencia estando en Camacol y a ellos les parece, antes no entendían mucho, esa pasión por la ciudad, esa pasión por la vivienda. Dice, mamá, usted no es superwoman, por favor. Digo, no, pero si uno puede seguir trabajar por el país, esto es trabajo por el país y yo no quisiera perder eso. Cuando tú me dices qué vas a hacer, mis proyectos van hacia allá. Es lo mismo, pero desde otros frentes. Cuando uno se para acá y dice, esto es lo que yo he hecho, ahora lo voy a hacer mirándolo distinto, desde otro lado. Me encanta el tema de representar, por ejemplo. Creo que es de las habilidades que aprendí y tengo con orgullo que decir que siento que lo hago bien, pero seguramente ya no es representar, o ya claramente no es representar un sector económico. Lo no tan bueno, porque obviamente también todos los balances tienen algo que no es tan bueno. Uno dice, a mí me faltó esto, yo hubiera querido hacer mejor esto. Ya hablaste un poco de equidad de género y de que hubiera sido mejor empezar antes con esa tarea, pero que ya está en camino. Pero uno siempre, cuando se va de algún lado en el que marcó un camino, dice, bueno, yo no hice esto, me quedó pendiente, o este fue el momento más difícil. Incluso, no sé si en algún momento el retiro se pensó para mucho antes. No. Bueno, voy a arrancar por lo no tan bueno. O sea, ¿qué quedó por hacer? Aparte del tema de género. Sí. Desde acá, desde esta silla donde todavía estoy, en la que voy a estar hasta el 31 de diciembre. Hasta el 31 de diciembre, sí, esa es una aclaración buena que no hicimos al comienzo. El retiro se anunció, pero es hasta el 31 de diciembre del 2022, sí, con claro. Funciones full. Sí, claro, porque a veces me dejan de convocar a cosas y yo, no, venga, espera que yo estoy hasta el 31 de diciembre. Tal vez hay una cosa que, aunque está la vivienda bien, ¿a qué debemos apuntarle en Colombia? Acabar el déficit. Y ahí hubo ideas que se quedaron sin implementar, que de pronto hubieran ayudado a pegarle más duro al déficit y avanzar un poquito más en la eliminación del déficit de vivienda en Colombia. Esa es una cosa que se quedó, porque se quedaron como los estudios, pero pues se necesita el espacio en el sector público y en otros actores. Ahí hay una cosa por hacer. Y otra cosa que además en este gobierno, pues es legítimo, además en esa relación sector público, sector privado, que es nuestra tarea como gremio, es que la política de vivienda, aunque la gente dice en el discurso, es una política de Estado, realmente no se está tratando como una política de Estado. Cuando uno tiene que año a año, que ponga que los recursos, que mire, que ojo con el presupuesto, que se van a acabar los subsidios, es porque realmente a ese modelo todavía le falta algo. Y eso también quedó ahí como estructurado. Por supuesto, quien llegue seguramente buscará los espacios con el gobierno para que superemos eso y no se vuelva esto de cada año, porque eso no solo al mercado, sino a los hogares que compran le genera una incertidumbre enorme. Entonces, eso quedó por hacer. Momentos difíciles que tú me preguntas, yo tuve momentos, todo fue como bien, lograr yo trabajé desde Camacol, presidiendo Camacol, 6 tributarias, ¿no? O sea, logramos mantener el modelo
para que... Eso es un récord, ¿o no? No, pues yo creo que hay otros presidentes que llevan más tiempo, Pero tienes más tributarias que cualquier ministro de Colombia. Yo creo que sí. Pero logramos que se mantuvieran los instrumentos para construir la vivienda social, logramos que cada año se cubriera con el presupuesto Mi Casa Ya, en fin, muchas cosas, muchas satisfacciones. Logramos trabajar una cosa que es divina y que se volvió de alguna manera el plan estratégico de Camacol, que es la ecuación de la productividad, todo. Estamos en una transformación digital enorme del sector, estamos profundizando mucho la formación para nuestros trabajadores, dejamos un catálogo de cualificación, muchas cosas buenas. Dos momentos que digo que además en lo corporativo, pero en lo personal me movieron enormemente el piso y que uno no le gusta recordar esos momentos, pero fueron una realidad. Lo que pasó con Space, eso nos fue un cimbronazo al sector. Contexto. No todo el mundo sabe qué es el tema de Space. El tema de Space es los problemas estructurales que ocurrieron en un conjunto residencial muy importante en Medellín que obligaron después a tomar medidas. Hubo afectación a mucha gente, el derrumbe. Bueno, esto fue una cosa que ocasionó muertes. Bueno, eso es un tema sensible que, como dice Sandra, fue fuerte para el gremio, para la construcción en general, porque además eso cambió varios estándares, ¿no? Eso cambió muchas cosas. Total. Digamos que, como todo, pues se encontraron oportunidades y sale la ley donde de alguna manera, somos un sector muy regulado, los constructores son absolutamente responsables en el cumplimiento de las normas, pero se encontraron unos elementos para fortalecer desde el punto de vista de la supervisión, tal. Sale la norma, sale la ley, se genera o se produce la necesidad de la póliza decenal, tema en el que yo sigo en desacuerdo, pero pues ya eso es una realidad, es una ley, el mercado asegurador se está preparando para eso, pero fue un momento muy duro, fue un momento, fue un momento en que nos puso en la realidad muchas cosas, nos obligó a entender que teníamos que como gremio promover ciertas cosas dentro de nuestros afiliados, pero también dar las discusiones públicas de decir, mire, es un caso aislado donde pasó algo que no debió haber pasado, pero eso en algún momento satanizó tanto la actividad y a los constructores formales que salir de eso nos costó mucho. Entonces la metí toda y lo logramos, pero el momento, el cimbronazo, te digo que fue muy duro. Y hay una cosa que para mí es absolutamente un orgullo. Mis dos hijos siempre me dicen, bueno, ya hizo algo, ya dejó historia usted con eso, y es haber sido presidenta del Consejo Gremial Nacional. Yo fui presidente del Consejo Gremial Nacional en el 2020. La noticia era la primera mujer, ojalá eso no vuelva a ser la noticia, ¿no? La primera mujer en algo, eso deberíamos de estar mucho más seguido. O sea, la primera de muchas más. Muchas más, incluso con mujeres que me antecedieron en el Consejo Gremial, maravillosas, Estela Villegas, María Mercedes Cuellar, maravillosas que han podido ser presidentes también. Eso fue uno de los momentos más lindos para mí, o sea, me llenó de orgullo, me llenó de, yo soy como apasionada, pero trabajo pues con mucha rigurosidad. Y dije, vamos a hacer una cosa bien interesante acá, y llega la pandemia. Yo nunca, y no sé si esta frase vaya a sonar bien o mal, pero pues yo nunca me imaginé llegar a ser presidente del Consejo Gremial en Colombia. No, ¿por qué? Porque, no sé, porque no lo tenía ni en mis planes, ni hice campaña. Por supuesto me postulé en algún momento, o me postularon unos gremios, y lo acepté, y era un tema retador, tengo que decir. Acá donde me ven, a mí me dan susticos ciertas cosas, ¿no? Y arranqué con muchas ganas, con más apoyo de algunos que de otros, y aparece la pandemia. Yo decía, no puede ser que esta cosa tan maravillosa me pase en un año. O sea, era doble reto. Además, con un reto con el que nunca nos habíamos enfrentado. Una pandemia, imagínate. No, y no sabemos cómo manejar eso. Pero además yo seguía siendo presidente de Camacol. Entonces, eso no es que deje la presidencia de Camacol y siéntese a atender esto. Sí. Entonces, ahí logramos cosas, pero te quiero decir, fue un momento muy difícil. Yo me acuerdo, y creo que no estoy cometiendo ninguna imprudencia acá, me llama el presidente Duque en ese momento, me dice, la necesito en Palacio, yo voy, me dice, Sandra, voy a cerrar el país. Y él estaba, pues,
y él lo cuenta también como una de las decisiones más difíciles que ha tomado. Yo entrevisté al presidente en diciembre del año pasado y él me contó exactamente lo mismo. Me dice, uno cómo decide cerrar una economía completa. No era como cerremos el sector avícola porque es gripe aviar, por ejemplo, citando un caso del pasado. No, hay que cerrar la economía completa. Eso fue tremenda decisión, me contó. Claro, y él me llama porque yo soy la presidenta del Consejo Gremial y me dice, porque pues un gobierno que respetó muchísimo la institucionalidad, necesito que trabajemos juntos, necesito que el Consejo Gremial, que arrancamos a trabajar, te digo, las jornadas. En ese momento tal vez éramos solo 29 presidentes, ya vamos en 33 gremios, pero todos sentados, trabajando, produciendo propuestas, cómo salvamos el empleo, cómo salvamos, cómo reactivamos, cómo manejamos lo de los protocolos. Eso como Consejo Gremial, como Camacol, fuimos el primer sector que presentó los protocolos. Entonces, lo que quiero decir es, eso que fue tan lindo de ser presidente del Consejo Gremial y tan retador, me pasa en un año donde se triplica la necesidad de estar frenteando una situación. Y fue muy duro desde lo personal, porque todos sentíamos lo mismo, Rodrigo, todos sentíamos lo mismo, todos nos levantábamos diciendo, pucha, es que si salimos nos podemos morir, o sea, ¿me entiendes? Pero además con la responsabilidad, y ahí aprendí una cosa divina, en medio de esos retos, la importancia de los consensos. Sabes que tomar decisiones en el Consejo Gremial no es un tema fácil, pero no es fácil y a mí me encanta eso, es porque se dan las discusiones. ¿Qué tal un Consejo Gremial pues donde todo pase fácil, tal? No, se dan las discusiones, qué es transversal, qué no, qué propuestas vamos a llevar. Y lo logramos. Nosotros llevamos como Consejo Gremial tal vez unas 40 propuestas que tenían que ver con los temas laborales, con los temas de salvar empleo, con los temas de reactivar. Entonces, ahí hubo una cosa muy buena, que fue tener esa presidencia ese año, pero una cosa muy dura que fue el momento de pandemia. Bueno, ya muy seguramente vamos a conocer pronto el nombre de tu reemplazo como presidenta de Camacol. ¿Qué tarea le queda pendiente a ese que llegue, ya sea hombre o mujer? Ya veremos. Porque tenemos un escenario muy retador. Tenemos inflación alta, los que siguen a Valor Analytics se los hemos contado de 1000 formas diferentes, tasas de interés muy altas, un crecimiento que podría ser incluso cercano al cero el próximo año, después de crecer mucho el 2021, crecer muy bien 2022. Se vienen más costos para las personas porque las importaciones de algunas materias primas están llegando más caras, las viviendas pueden llegar a ser más caras el próximo año. ¿Qué se le recomienda a alguien que llega con ese escenario tan retador de frente? Bueno, yo tengo que ser infinitamente respetuosa de la persona que llegue y de pronto, pues sí, igual lo voy a hacer con la Junta. En la última Junta que voy a estar, que es la de 1 de diciembre, voy a entregar el balance de la agenda estratégica, cómo queda armada la del 23 y algunas recomendaciones. Y precisamente una de las recomendaciones es, a pesar del entorno, no nos salgamos de la agenda estratégica. No perdamos mirar hacia adelante por la coyuntura, incorporando elementos para superar esa coyuntura. Ahí hay un tema que es súper importante, Rodrigo, y es la interlocución con el gobierno y particularmente con la señora ministra, que se mantenga esto, no por la interlocución per se, sino porque voy a tratar de amarrar una idea completa. 7 de cada 10 viviendas que se venden en Colombia son viviendas sociales. El mercado, en este contexto que tú estás planteando, que son los 4 retos que tenemos, inflación, insumos, tasas y política pública, el mercado, la actividad sí se va a contraer, clarísimamente. Los volúmenes en los que estamos ahorita se van a contraer. ¿Qué puede soportar esta caída? O al menos esta contracción de la actividad, la vivienda social. ¿Qué se requiere para que la vivienda social soporte la caída? Los recursos. Por tanto, en un presupuesto que ahorita quedó con algo así como 560.000 millones, de 2.2 billones que se necesitan, el gobierno ha hablado de una ley de adición por ahí en marzo. Esa es una tarea en la que toca estar ahí. Yo no estoy diciendo que el gobierno haga lo que diga Camacol de ninguna manera, pero en los 12 años que yo he estado, la interlocución, entregar las cifras, mostrar impactos, decir por qué se necesitan, esa es una tarea. Y ese es un reto, porque de eso depende mucho, mucho que la contracción sea, que esa contracción se mitigue de alguna manera con vivienda social. 7 de cada 10 viviendas. Ese es un elemento. Y otro elemento que diría yo que es muy importante, que ya pues está trabajando en el plan de desarrollo,
pero en ese plan de desarrollo hay algunos elementos que tienen que ver con el tema de ordenamiento, con el tema de gestión de suelo. Ahí creo que toca hacer una tarea muy de mirar dónde hay convergencia entre algunas propuestas nuestras y algunas cosas que piensa el gobierno, porque acordémonos que si nosotros no tenemos suelo habilitado oportunamente, pues no se puede hacer la vivienda formal. Ahora, hay un reto, hay dos elementos que también creo que son importantes en el trabajo con el gobierno, de las prioridades que ha planteado el gobierno y la ministra, por ejemplo, el tema de mejoramiento y el tema de vivienda rural. Se lanzó ayer un programa nacional de mejoramiento de vivienda, que eso va como en esa vía, ¿no? En esa vía, y es un poco reconocer que tenemos una ciudad informal, y que esa ciudad informal también requiere inversión pública. Y en esos dos elementos Camacol también ya está trabajando, cosa que no hacíamos antes. Nosotros no trabajábamos, tengo que decirlo, ni con vivienda rural, ni nos metíamos en los temas de mejoramiento. Pero cuando el gobierno pone una agenda y el sector se empieza a preparar para responderle, ahí está como más bien como la tarea o la necesidad de buscar la oportunidad, diría yo. La oportunidad. Esa es la palabra que siempre usamos, gracias. Y es porque, claro, eso es una oportunidad. Claro. Este es un sector muy grande, muy sólido, muy robusto, con un tejido empresarial muy comprometido y por tanto eso es una oportunidad. Entonces, esos dos elementos, ya como de acabar de afinar esas dos propuestas que se han venido trabajando desde el gremio y que puedan coincidir con esas prioridades que tiene el gobierno. Yo diría que es eso. Y hay una cosa que es muy importante, que es pues mi recomendación, y es lógica, lo que pasa es que no es que yo lo haya hecho, eso es un trabajo de la Junta Directiva y por eso creería yo que va a tener continuidad. Los programas estratégicos de Camacol. Camacol Verde, que son las 6 líneas de trabajo para la sostenibilidad y de acción de cambio climático. Construimos a la par, que es el programa de equidad de género, sí. Transformación digital y todo lo que tiene que ver con formación para el trabajo. Esos son 4 elementos que todos están armados, todos están andando, es sencillamente avanzar, avanzar, avanzar y no frenar ninguno porque la coyuntura haga que, no, mire, construimos a la par, ya no es importante, siempre va a ser importante el tema de equidad de género. Entonces no podemos, ojalá, y no, estoy segura que no va a pasar, porque es que hay una junta y acá finalmente quien garantiza que esto se mantenga, pues es la junta y llegará un presidente o una presidenta que seguirá con esa línea. Ya estamos dándole paso más a la actualidad, ¿no? Ya dejamos un poquito atrás el balance de lo bueno y de lo malo. Me gustaría poder llegar a una cosa que has mencionado ya 2 o 3 veces y que ya me llamó la atención y es, se necesitan 2.2 billones, dijiste, sí, para poder sacar adelante el programa de subsidios y de apoyo de recursos y demás, pero hay 500.000 millones, 560.000. ¿Qué propuesta, si ya hicieron alguna, o qué propuesta harían para que esos recursos se garanticen dentro del presupuesto de forma, digamos, permanente y no que tengamos siempre la noticia de se va a acabar el subsidio? Señor gobierno, ¿hay plata o no hay plata? ¿Cómo solucionamos estructuralmente ese problema de plata? Sí, hay un tema, por supuesto, y reconociendo que hay, digamos, apretón fiscal, digamos, desde el punto de vista del presupuesto, nosotros... Esa es una conversación que está pendiente con el gobierno, porque con este gobierno se habló directamente de los recursos para el 23. Pero siempre hemos pensado que haciendo algunos ajustes en los temas de techo fiscal para vivienda y haciendo algunos cruces o cruzando esto con temas tributarios, acordémonos que parte de mi casa ya sale o se provee para el sector financiero para que le den un subsidio al crédito, a la cuota. Mi casa ya tiene 2 subsidios, el de la cuota inicial, y a ese se le suma lo que se le da a la familia para que pague la cuota del crédito hipotecario. Si uno lograra el equilibrio, no tanto entre los 2 subsidios, sino ver si más bien se deja abierta la bolsa y se va descontando en la medida que se va usando, y después eso se le cruzara al sector financiero contra lo que ellos tienen que pagar de impuestos. Eso sería permanente. ¿Cuál ha sido la respuesta con algunos expertos? Dice, mire, eso es impredecible, o sea, ahí no se sabe, porque eso puede ser muchos recursos y entonces se va a caer el recaudo, se deja de recibir algo por cuenta de cruzarlo con impuestos. Entonces uno dice, pero ¿qué es lo malo
¿Por qué está mal eso? Si es que eso se revierte en empleo, en crecimiento e incluso en pagar otros tributos, porque pues está todo el tema que se paga en las ciudades por la formalidad. Esa es una propuesta que, como digo, en este gobierno no se planteó porque estamos ahorita como con la coyuntura de la tributaria, es que este año fue al tiempo, tributaria, presupuesto, ya estamos en plan de desarrollo y se necesitaba la plata del año entrante y se acaban los subsidios de este. Entonces, como que todo, pero seguramente puede ser una discusión que se vaya dando hacia adelante. Por ahora, lo que sí estamos, o lo que quedó sobre la mesa, son los anuncios de la señora ministra, en el sentido de que, dependiendo de, entendía yo, si salía o no la tributaria, ya el año entrante se podrían pensar o garantizar los subsidios que se van a necesitar. Ya ayer sale la tributaria, ya pues está, bueno, ahorita creo que entra en etapa de conciliación tal vez, Sí, sí. y sale la tributaria y ya en esa medida, si va a haber una ley de adición, que es como en marzo, ojalá y queden resueltos los recursos para el 23. Pero acordémonos que en este momento hay hogares que ya compraron vivienda y su entrega es en el 24 y otros en el 25. O sea, se van a necesitar subsidios en el 24 y en el 25. De acuerdo. Yo veo, obviamente, esas cosas que uno periodista mira, la gente de pronto no sabe esto, uno es muy observador y muy cositero en ciertas cosas. Por ejemplo, yo me la paso por la calle mirando si los locales están vacíos o llenos, primero. Yo me la paso por la calle mirando si hay grúas de construcción, si hay torres nuevas, si hay camiones de cemento. O sea, yo me la paso viendo eso porque obviamente eso me da a mí una señal de actividad económica. En Bogotá veo cierta reactivación en muchas zonas en las que veo que están construyendo hartísimo, pero siempre también como persona tengo la pregunta, ¿hasta dónde podemos crecer en ese mercado? ¿O hay oportunidades en otras ciudades pequeñas o sectorizadas? ¿Cómo se plantea eso? ¿Cómo se planea el sector construcción en esa coyuntura? Rodrigo, eso depende mucho de la demanda, pero voy a hacer una reflexión más amplia que eso. La construcción y sobre todo la construcción de vivienda. Afortunadamente, ese es de los grandes logros de esta última década, dejó de ser de 5 ciudades. Si ustedes ven, en este momento se construye, se cambió la proporción. Lo que antes se hacía solo en las 5 principales ciudades, se hacía el 70% y el 30% en el resto de algunos municipios. Ahora el comportamiento es casi que el 45% acá, y en municipios de ciudades intermedias y municipios aledaños se está dando la construcción. Entonces eso es una revolución de la vivienda social. Ahora, hay unos elementos ahí que son importantes y es, depende también de la fortaleza de la demanda. Entonces, de la fortaleza de la demanda y de la posibilidad de generar la oferta. Entonces, hay ciudades o hay regiones, por ejemplo, Valle Atlántico, son regiones muy fuertes, muy fuertes. Barranquilla se mueve full, Soledad, todas esas, Puerto Colombia, sí. Y en Valle, Cali, Jamundí, todos estos municipios, Valle muy fuerte en vivienda social, por eso es tan importante el tema de vivienda social. Valle es uno de los departamentos que más subsidios demanda, pero es que no es un problema, ¿cómo decirle esto? Eso es una virtud. O sea, que se haya abierto la puerta y se haya generado el suelo y se hayan dado las condiciones para que el constructor formal esté allá. Oportunidad. Pues claro, entonces es la gran oportunidad y no se le puede quedar mal con los subsidios a una región como esas, porque sería un daño para el tejido empresarial, pero sobre todo para el que compra. Entonces, volviendo un poco a la reflexión sobre cuando tú planteas la pregunta es, listo, ¿esto hasta dónde aguanta? Esto aguanta, dependemos mucho también del entorno económico. Y yo ya había mencionado que estos volúmenes en los que estamos ahorita, 251,000 viviendas se vendieron el último año, se iniciaron 190,000 viviendas. Esta actividad se va a contraer. Este tamaño del mercado no va a ser el mismo el año entrante, tal vez en el 24 tampoco, pero no se va a caer. Y en Colombia hay una cosa que es muy importante. No se ajusta, cuando hay ajustes del mercado, no se ajustan por precios de la vivienda. Es decir, esperar o pensar que se van a caer los precios de la vivienda y que entonces se puede comprar, eso no pasa. En Colombia el mercado se ajusta es por volumen de actividad. Seguramente no vamos a vender lo mismo el año entrante, seguramente no vamos a lanzar y no se va a lanzar lo mismo. No va a haber tantos lanzamientos por los dos elementos fundamentales. Precios de los insumos y tasas de crédito y las tasas. Porque nosotros dependemos de dos créditos. Del que compra, que es el crédito hipotecario,
y del que construye, que es el crédito constructor. Somos un sector altísimamente apalancado. Sí. Por tanto, eso va a bajar un poco el volumen de lanzamientos. Las iniciaciones van a ir más despacio, esperando que en el 23 eventualmente todo este tema inflacionario y se traslade, primero se estabilice y después se traslade las decisiones de tasa que pueda tomar el banco. Entonces, estamos en un momento de un ajuste, va a haber un ajuste del mercado. Ahora, si tú me preguntas, bueno, pero digamos que el contexto estuviera bien, ¿no? Que no estamos en un contexto ni de esta inflación, ni de las tasas, ni... Colombia, ¿cuántas viviendas debería ser al año? 400.000. Estamos haciendo la mitad. ¿Para qué? Para atender déficit y creación de hogares. Ya. Ajá. Porque el déficit estamos con tal vez 680.000 ¿Y hogares tenemos en déficit. capacidad para construir 400.000 No, viviendas por eso, al año? o sea, si el entorno económico estuviera, digamos, distinto, digamos, estuviéramos mejor, deberíamos trabajar para lograr eso. Okay. ¿Por qué? Porque si no aumentamos el déficit, es que en Colombia se crean 392.000 hogares al año. 392.000 hogares al año. Y otra cosa, ha cambiado la composición del hogar. Hay una cantidad, hay un crecimiento enorme de hogares unipersonales. Sí. Y ahí va otra reflexión. Si uno no reconoce la demanda que tenemos, entonces tú dices, pero si hay capacidad, sí, pero si nos siguen poniendo normas donde el área mínima tiene que ser de tanto porque una familia, no, pero pensemos que es que hay hogares unipersonales. Pensemos que ahora mucho del producto inmobiliario que sale reconociendo la demanda es que la gente dice, yo prefiero tener un área pequeña, pero bien ubicada y todos mis servicios abajo o arriba. Y cerca al trabajo. Y cerca al trabajo. Entonces todos mis servicios de, ¿cómo se llama? Lavandería y todo eso comunal. Incluso hay unos que ya se están haciendo hasta con restaurante porque hay gente que dice, no, yo no voy a cocinar. Estos unipersonales lo que necesitan es el espacio y su perro y su mascota. Entonces, y sus plantas. Sí, entonces cambia la demanda, pero son 390.000 hogares que se crean al año. Entonces, tenemos que garantizar, apenas pase esta coyuntura, yo creo que va a ser un tema de todo el 23. Seguramente también ya vamos a tener un nuevo Plan Nacional de Desarrollo, ya hemos tenido elecciones de alcaldes, ojalá todos los alcaldes que lleguen reconociendo la importancia y la necesidad de la vivienda formal, y eso seguramente nos va a permitir ir abonando el entorno para producir las viviendas que se requieren anualmente. Yo creo que nos podríamos quedar aquí unas 2 horas más, porque aparte de hablar porque aparte de hablar del balance y hablar de lo bueno y lo malo, el sector de la construcción tiene muchas aristas, muchos asteriscos, además porque, y yo lo he dicho en muchas entrevistas en las que hemos estado, cuando hay construcción, se inician las obras, aparece la señora del tinto, aparece el señor de la empanada, aparece, mejor dicho, eso es un círculo de crecimiento económico que es innegable. Entonces aquí nos podríamos quedar hablando otras 2 horas, pero Sandra, gracias. Esperamos tener noticias tuyas prontas. Ojalá sea primicia para Valor Analytic cuando nos cuentes para dónde vas. Y no, solo una reflexión final de lo que fue este paso por Camacol y lo que viene. Bueno, lo primero soy yo la que les agradezco, Rodrigo, de verdad. Estos espacios para mí son maravillosos. Yo creo que fueron 12 años maravillosos entregando de verdad todo, profesional y personalmente. Me voy con enorme orgullo de lo que se logró, me voy con satisfacción. Queda un equipo absolutamente sólido, robusto, profesional, seres humanos que todos los días se levantan a darla toda por la vivienda y por la ciudad. Y yo me voy con muchas ilusiones. Yo estoy segura que desde otros frentes, que es lo que estoy construyendo por ahora en mis planes, voy a seguir aportando. Nunca voy a dejar de trabajar por Colombia. Es mi pasión. Pasé por el sector público, estuve en el gremio, seguramente desde otros escenarios, pero siempre por la vivienda, siempre por la ciudad y siempre por las mujeres para abrirles más espacios. Y una cosa que no mencioné durante toda la entrevista, no perder de vista a nuestros trabajadores. Nuestros trabajadores hacen parte de la cadena y son el soporte de lo que construimos. Entre más los formemos, entre más le permitamos acceder a vivienda, entre más los valoremos, esos trabajadores van a dejar que este sector siga creciendo. Y siempre muchas gracias por los espacios.
Ese último discurso, no sé si es una impresión mía, ustedes me van a apoyar en eso sí o no. Eso sonó aspiración política. ¿Lo has pensado o no por ahora? No, pues a mí yo creo que la política es necesaria, la política bien hecha y a mí me gusta, digo, porque tengo mucha relación, por ejemplo, en mi trabajo con el legislativo y hay congresistas que son infinitamente valiosos. Nosotros trabajamos con los alcaldes hacen campaña para llegar a donde están. Entonces, lo importante es hacer bien la política. Yo por ahora no tengo ninguna aspiración, seguramente no me veo en una campaña porque bueno, tendría unos poquiticos votos, pero lo que sí es importante es mantenerse, es apoyar las buenas propuestas. Y en eso yo creo, y en eso sí seguramente voy a estar, apoyando buenas propuestas que permitan tener ciudades de calidad, vivienda para todos, vivienda formal y digna para todos, y que permitan espacios de crecimiento para las mujeres. Donde vea propuestas de esas, ahí voy a estar apoyando. Muy bien. Sandra Forero es la presidenta de la Cámara Colombiana de la Construcción Camacol. Hoy en esta entrevista especial de Valor Analytic, en la que nos contó el balance de su trabajo, lo que viene, las recomendaciones que le deja al próximo presidente que llegue a este gremio tan importante de la economía colombiana. Sandra, de nuevo, gracias. A ti, Rodrigo, y a Valor Analítico. Gracias siempre. Nos veremos en una próxima entrevista. Estén pendientes de nuestras redes sociales. Les vamos a estar anunciando todo lo que venga. Tenemos varios especiales antes de cerrar el año. Un abrazo para todos.